Saludos a todos en este nuevo vídeo. Estoy muy feliz de poder estar con ustedes de vuelta. La verdad es que hay mucho material por discutir. Y bueno, antes de analizar el mapa sirio, como de costumbre ya, vamos a estar analizando y discutiendo y compartiendo información con ustedes sobre otras noticias muy interesantes que evidentemente han tenido lugar en el Medio Oriente. Sin duda alguna, esta pasada semana y media en el Medio Oriente han ocurrido muchas cosas de las cuales yo quiero compartir con ustedes. Primero que nada, una noticia que me parece a mí que muy poco se habló en la prensa sobre ello, y es que Rusia, aliado incondicional de Siria en el conflicto desde 2015, no solamente a partir de finales de ese año, movilizó su buena parte, aproximadamente entre el 35 y el 40% de su aviación a Siria. Envió en su momento al inicio más de 20.000 soldados en solo 3 semanas. Al día de hoy no solamente ha expandido su base militar en Tartus, está creando también una base naval en el país, la base aérea de Khmeimim, que es la base aérea de Rusia, y también está expandiendo su base naval de Tartus. Ahora, ese mismo aliado de Siria ha decidido la semana pasada no movilizar al país el sistema antimisiles ruso S-300. Este sistema antimisiles es uno de los más avanzados. A diferencia del S-400 que Rusia hace más de un año movilizó al norte de Polonia, en esa pequeña franja territorial que controlan el norte de Polonia, debido a que en su momento Estados Unidos decidió movilizar a Polonia más de 4.500 soldados estadounidenses y para proteger esa frontera territorial ante la expansión de la OTAN en toda la región de lo que es los estados que constituyen el Mar Negro. Este sistema antimisiles, en comparación con el S-300, tiene un nivel de potencia y de aserción bastante parecido. Pero ahora, ¿cuál es el mensaje y el significado de esto? Desde mi punto de vista, y me parece que básicamente Rusia cedió a la presión que Israel le puso. Básicamente esta noticia la semana pasada salió a la luz pública horas después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu visitara y se reuniera con el presidente ruso Vladimir Putin. Recuerden que no solamente en el conflicto sirio y en el conflicto israelí-palestino ahora, y también los distintos asuntos que han ocurrido en la región, Rusia está jugando un papel muy importante. Yo creo que lo he discutido en muchísimas ocasiones con ustedes, pero me parecía muy interesante esta noticia porque demuestra que a pesar de todo la diplomacia israelí está teniendo mucho calado y mucha efectividad, especialmente en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, como hemos podido ver en el pasado. Y bueno, me parece una noticia muy interesante. También el famoso acuerdo nuclear. Probablemente muchos de ustedes ya lo saben, Estados Unidos ha decidido salir del acuerdo. Sin duda alguna, a mí me parece que la salida estadounidense del acuerdo es un paso muy interesante. Sin embargo, yo también creo que esto causará que los beneficios económicos actuales que vive Irán, ya que se espera que las sanciones contra el país persa sean reinstauradas, me parece a mí que los beneficios económicos que vive Irán actualmente se paralizarán. Evidentemente, por lo que su proyecto de explotación petrolera en la plataforma de de gas natural, que comparten con Qatar, de ambos, de gas natural y crudo también. Lo leí hace unos días en un paper, espero no olvidarlo, de crudo y de gas natural. Este proyecto se podría haber afectado, aunque Irán tiene actualmente las cuartas reservas petroleras más grandes del mundo. También su acceso a dólares se vería en peligro. El dinero iraní en bancos estadounidenses podría volver a ser congelado, y los más de 100.000 millones de dólares que el país de los ayatolás podría recibir hubiera recibido dentro del acuerdo nuclear, entraría en una etapa de suspensión. Sinceramente, yo creo que ante este escenario, los ayatolás que dirigen el país ahora podrán poner en tela de juicio, y sin duda alguna con argumentos, sobre si negociar con los Estados Unidos es serio y seguro para el país o no. Incluso yo creo que estos mismos ayatolás podrían afectar políticamente al presidente Rouhani. No se olviden, por favor, de que Rouhani fue el impulsor del acuerdo nuclear, desde la parte iraní,
y quien tras la llegada de Trump a la presidencia se ha quedado solo defendiendo este acuerdo junto al ministro de Asuntos Exteriores del país. También, mucho antes del acuerdo, Rouhani ya venía combatiendo al establishment religioso iraní, dirigido por el líder supremo y la Guardia Revolucionaria de Irán. También me parece a mí que, no lo puedo olvidar, la salida de los Estados Unidos del acuerdo nuclear llevará a Irán a volver a poner en marcha su proyecto de enriquecimiento de uranio. Esto lo digo como una pregunta retórica, pero que a la vez yo quiero contestar, y diría que no, a corto plazo no. A pesar de que Irán ha dicho que en solo 4 días podría restaurar el 20% de todo el uranio que antes del acuerdo nuclear ya tenían. Y tampoco creo que pongan a funcionar las 20.000 centrífugas nucleares que tenían. Digo que no creo a corto plazo, Ojo. Creo que Irán, para hacer quedar mal a los Estados Unidos y jugar bien geopolíticamente, se quedará en el acuerdo. De hecho, antes de hacer el último vídeo, y antes de que saliera a la luz pública que los Estados Unidos se quería retirar del acuerdo nuclear, les dije esto mismo. Yo creo que Irán se quedará en el acuerdo. Si no se recuerdan, pueden ir al video anterior para que lo recuerden. Yo creo que la intención de hacer esto es demostrarle a Rusia y a China, pero sobre todo a la Unión Europea y a Alemania, por supuesto, que ellos sí buscan la paz mientras se llenan los bolsillos de euros. O sea, de este modo yo creo que Irán seguirá creciendo económicamente a pesar de todo, mientras fortalecen su presencia e influencia política y militar en el Medio Oriente. Aunque a pesar de la victoria, entre comillas, electoral bueno, no entre comillas, porque es un hecho, de Hezbollah en el Líbano el pasado domingo, hace aproximadamente ya más de una semana y media, la cual de hecho le dio a Irán, en mi opinión, una plena consolidación de su corredor desde Teherán, pasando por Bagdad, Damasco y culminando en Beirut. La publicación de sus archivos nucleares y la retirada de los Estados Unidos del acuerdo nuclear afectan el auge geopolítico, económico, político y propagandístico que Irán estaba teniendo. Ahora, tenemos que poner en balanza muchas cosas y es entender también de que esto no es lo único que está pasando en la región. También está pasando en la región, o ya ocurrió en la región, el ataque que realizó la Guardia Revolucionaria de Irán contra Israel luego de que los Estados Unidos saliera del acuerdo nuclear. Esta noticia me pareció a mí muy interesante porque la Guardia Revolucionaria de Irán, gracias a las provocaciones, ¿verdad?, quemando una bandera de Estados Unidos y gritando muerte a América de hace varios días, de hecho el mismo día en que se realizó el ataque, por parte de varios diputados de mucha reputación, de hecho, que extremadamente, la mayoría de ellos son conservadores y que estuvieron, algunos de ellos de hecho, también vinculados con el acuerdo nuclear durante el periodo de negociaciones en el Parlamento iraquí. Me parece a mí que la Guardia Revolucionaria cometió uno de los errores más grandes que jamás haya podido realizar desde su existencia. Con todo el respeto, yo sé que muchos de ustedes van a discrepar conmigo y me van a decir que es porque soy judío, que es por aquello, por lo otro. Permítanme darle una opinión desde un punto de vista, yo sé que para muchos de ustedes no será imparcial, pero para mí sí lo es, porque lo voy a hacer desde un punto de vista fuera del conflicto que existe entre Irán e Israel. Yo creo que Irán con esta acción le dio a Israel lo que Israel quería, que era hacer demostrar que Irán está frustrado por las bases militares que los israelíes le han bombardeado en Hama, en Palmira y Damasco, que están rabiosos porque Israel les extrajo sus archivos nucleares, de hecho demostrando que el entramado de contrabando entre el país persa y Turquía es una realidad, y de que la salida de Trump del acuerdo les duele. O sea, a pesar de estar cumpliendo con el acuerdo, porque esto es algo que hay que reconocerlo, o sea, Irán está cumpliendo con el acuerdo. Recuerden también que esto es un acuerdo a corto plazo, no se olviden de ello. O sea, es un acuerdo que solamente tiene una vigencia de 15 años. Me parece a mí que debido a que solamente es por 15 años este acuerdo, por eso es que Irán quería guardar sus archivos nucleares, porque saben que este acuerdo no les desnucleariza per secula seculorum. Y me parece a mí que Israel logró lo que Irán quería, que era que le atacara. O sea, Israel quería que le atacara y demostrara que los más radicales en la periferia del Ayatollah Khomeini aún tienen mucho poder en el país. Recuerden que este ataque que realizó Irán sobre territorio israelí,
¿verdad? No acabó con la vida de ningún ciudadano israelí. Aproximadamente casi el 32% de los misiles fueron atajados. De hecho, luego Israel atacó en el centro de Damasco y la mitad de los misiles israelíes también fueron interceptados. Pero me parece a mí que hay que ser realistas con el hecho de que, bueno, ninguno de los dos bandos se ha beneficiado tanto de atacarse el uno al otro, pero hay que reconocer que Israel ha logrado mucho de las cosas que quería. Y esto se ve reflejado no solo en su victoria en Eurovisión, en que los Estados Unidos haya salido de este acuerdo nuclear, luego de que Israel llevara por los pasados 5 o 6 años llevando hasta el tope la tensión con Irán con respecto a este tópico. Y me parece a mí que también con la movida de la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén se abre otra caja de Pandora y otra victoria más para el bando político, gubernamental y administrativo israelí. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo conscientemente, y les comparto esta opinión personal, yo creo que la movida de los Estados Unidos la decisión de mover su embajada de los Estados Unidos en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén, es una medida precipitada. Creo que es un error geopolítico. De hecho, el mismo día que el presidente Trump decidió mover la embajada, yo escribí un artículo en el que rechazaba totalmente esta movida. De hecho, les voy a dejar ese artículo ahí abajo para que lo lean, para que vean mis razones. Brevemente les explico por qué. De hecho, unos días antes de que esa decisión fuera tomada, estuve en un evento con el ex embajador, el embajador Shapiro, el embajador de los Estados Unidos en Israel durante la presidencia del presidente Obama, y de hecho bajo esta presidencia fue que se logró ese famoso acuerdo de apoyo militar o paquete militar que los Estados Unidos le está proveyendo a Israel por aproximadamente $38.000 millones. Y este embajador comentaba de que la realidad es que, bueno, sí, la estructura gubernamental israelí funciona y se localiza en Jerusalén, y lo más lógico es que hay una embajada estadounidense en Jerusalén, pero este no es el momento para hacerlo. Y yo quiero añadirle su opinión, que no solamente no es el momento para hacerlo, sino que sin una propuesta de un acuerdo de paz, los Estados Unidos no debía haber hecho esto. Me parece a mí que escudarse bajo el hecho de que estamos cumpliendo la ley de la embajada de Jerusalén o de la ley de la embajada estadounidense en Jerusalén, que debe ser movida, una ley que data de 1995, un año después de que los acuerdos de Oslo fueron aprobados y que nosotros debemos de cumplir, es una posición y una opinión bastante irreverente, y que solamente cumple con los reclamos fervientes que los supuestos, ¿verdad? Con todo el respeto de muchos de ustedes, que yo sé que muchos de ustedes que son cristianos, pero esta movida de Trump responde directamente a las presiones de los grupos evangélicos en los Estados Unidos que con su ideología religiosa de que, el establecimiento de los Estados Unidos en la tierra de Israel y este tipo de movidas podrían acelerar la llegada de Jesucristo para los cristianos o del Mesías. Y me parece a mí que esto, a pesar de todo eso y de respetar esas posturas y esas opiniones, desde el punto de vista geopolítico, político y obviamente militar, ha sido una catástrofe, ha sido un error. Esta movida de la embajada coincide también con las protestas que ya llevan más de un mes y medio lideradas por los palestinos en la Franja de Gaza, o específicamente entre la frontera entre Israel y la frontera de Gaza, o la verja que separa el territorio gazatí con el territorio israelí o del territorio israelí. Y bueno, ayer fue un día bastante triste, un día en el que más de 60 personas murieron, más de 62 personas aproximadamente murieron, más de 1.200 heridos, y bueno, un día muy triste, un día en el cual me parece a mí que un día muy triste y que no tengo palabras para describirlo. Creo que lo siento muchísimo por todas esas familias que, sus hijos murieron. Antes de continuar con este tema, quiero compartir con ustedes un detalle que se me olvidó mencionarles, que es muy importante. Quiero que recuerden que no solamente Israel los Estados Unidos movió su embajada, sino que también Guatemala ayer específicamente lo hizo. Los Estados Unidos movió su embajada hace 2 días atrás, disculpen. Y también países como Paraguay piensan mover su embajada a Jerusalén.
Países también como la República Checa han considerado o consideran actualmente mover su embajada a Jerusalén Oeste. También cabe destacar, que no lo olviden, que Rusia en abril de 2017 reconoció a Jerusalén Oeste como la capital de Israel. No voy a entrar en la discusión de Jerusalén. Si tienen dudas para entender un poco sobre el estatus actual de la ciudad de Jerusalén y cuándo Israel lo anexó y qué ocurrió durante la Guerra de los 6 días, pueden ir a ese video que tengo en este canal, específicamente en el que explico solamente la situación de Jerusalén. Volviendo al tema de la situación en Gaza, yo quiero compartir con ustedes una experiencia de un amigo que conozco, que no ha estado combatiendo o no ha estado presente en la Franja de Gaza recientemente, pero en su momento lo ha estado. Y él comenta el miedo que les daba ver a palestinos, algunos de ellos con armas en la frontera. No durante el contexto actual en el que han habido estas protestas o esta supuesta protesta del retorno de los palestinos a su tierra, y muchos de ellos gritando de que hay que matar a los judíos como perros, de que hay que sacarles el corazón y todo ese tipo de cosas. Pero la experiencia o los comentarios que me hacía este amigo, junto a los hechos, ¿verdad?, de que muchas banderas israelíes se quemaban y se presentaban ante ellos banderas de nazis y les lanzaban piedras y también les lanzaban bombas molotov, etc. Es una historia de miedo, o sea, y una historia en la cual yo creo que a muchos de nosotros y muchos de ustedes, si fueran judíos, lo pudieran entender. Y yo creo que todo esto es entendible. Lo que no es entendible, desde mi punto de vista, lo que no hace sentido es utilizar un arma, ¿ok? Un arma con fuego vivo, con fuego real, y utilizarlo para matar gente, ¿ok? Yo creo que lo que está pasando en la Franja de Gaza, y si los soldados israelíes y Israel también desean, ¿verdad?, proteger la frontera, que, hombre, ese es su rol y esa es su meta, de proteger no solamente la soberanía territorial israelí, pero también a los ciudadanos israelíes, deben de utilizar balas de gomas para... si es que, ¿verdad?, hay algunos palestinos que van a la verja y quieren cruzar y para prevenir esto deberían de utilizar balas de goma, pero utilizar fuego y munición real no es legítimo, no hace sentido, y menos tampoco me hace sentido ver a soldados israelíes disparando, y he visto videos en los que celebran haber matado a un palestino, y eso me da rabia y me da pena, porque al final del día todos somos seres humanos. Lo único que tenemos en diferente es que algunos queremos un trozo de tierra más grande que el otro tiene. Y bueno, eso es racional en ese sentido, pero matar y celebrar de ningún bando, ni del bando israelí ni del bando palestino, hace sentido. Hace sentido, y lo que da es pena. Y esto es una situación en la que muchos de ustedes no son judíos, no son árabes, y para los que sí somos judíos y los que sí tenemos un corazón y sí entendemos y no pensamos como la diplomática israelí, que dice que no los podemos meter a todos en la cárcel. Creemos que el diálogo, al entender que nadie se va a ir de esa tierra, es clave para entender la situación allí y para entender al otro. A veces hay que dejar a veces las cosas en la vida no son blancas ni negras, a veces las cosas en la vida son neutrales, y a veces hay que ponerse los zapatos del otro para poder entender lo que está pasando. Recuerden que ni los judíos ni los árabes se van a ir de la tierra de Israel. Nadie se va a ir de la tierra de Israel. Y si en un futuro acuerdo los Estados Unidos e Israel le presentan a los palestinos el quedarse con buena porción de Cisjordania. Recuerden que más de 400.000 israelíes están en Cisjordania. El 80% de ellos vive a solamente 4 kilómetros de la famosa línea verde. Y si la mayoría de ellos desea quedarse con porciones que a través de la historia han sido judías predominantemente, como lo es Gush Etzion o lo es Ariel, y también desea proteger, Israel también desea quedarse con el Valle del Jordán y darle el resto a los palestinos para que creen su estado, yo creo que esa propuesta sea al final del día lo único que va a prosperar y lo único que Israel le va a ceder a los palestinos. Pero al final del día hay que reconocer, si ese fuera el acuerdo, un ejemplo, un escenario hipotético, no estamos hablando de que eso va a ser lo que va a ocurrir, ni tampoco de lo que yo personalmente apoyo. Yo creo que quizás eso sea lo que ocurra al final del día, pero creo que en el caso, por ejemplo, de Jerusalén del Este o la soberanía palestina e israelí debe ser compartida en Jerusalén del Este, porque ninguno de los dos bandos se va a ir y nadie se va a ir a esa tierra. Por lo tanto, hay que aprender a entender esta realidad, pero también hay que entender que unos tienen armas, tienen munición real,
y otros lo que tienen son piedras y bombas molotov. No es lo mismo, ni militarmente ni paramilitarmente. Quería compartir este mensaje con ustedes. Ahora, vamos directamente al conflicto sirio. Realmente estoy muy interesado por lo que está pasando allí. Primero que nada, dentro del contexto del conflicto sirio, el primer ministro iraquí, en referencia, ¿verdad?, al conflicto sirio, dice que la presencia de Daesh en el lado sirio sigue activa y que ellos actuarán para contenerles. Ahora, yo creo que hay que ver si la estrategia militar iraquí cambia, porque, como quizá muchos de ustedes saben, el actual primer ministro israelí tuvo una derrota electoral bastante amplia. Bueno, no tan amplia, tampoco voy a exagerar, en ciertas regiones del país donde tuvo mucho calado, la coalición que creó el actual primer ministro chiita, al igual que su predecesor. Pero bueno, vamos a ver si esa estrategia militar cambia ante esta situación. También acá en el sur de Siria, en el noreste de Israel, específicamente los altos del Golán, el sistema antimisiles Domo de Hierro se activó en el Golán, aunque Israel dijo que eso fue una falsa alarma. En su momento se rumoró que habían caído misiles sobre el territorio israelí, pero luego fue desmentido. También, acá al norte de Dara, el ejército sirio le da solamente 48 horas a los ciudadanos de Maharra, luego de que el acuerdo de reconciliación en esa ciudad fuera rechazado. Como les he comentado a muchos de ustedes, el ejército sirio, disculpen, cuando acabe con sus operaciones al sur de Damasco, no solamente va a concentrarse en fortalecer su presencia en Alepo, pero sino también empujar o contener el avance turco al norte del país. Permítanme mover el mapa para que no se confunda, ¿verdad? No solamente fortalecer su presencia en Alepo, ¿verdad?, la cual yo creo que debe de recurrir y llevar a cabo lo antes posible, sino también contener desde Sakra el avance que puedan tener los turcos al norte de Tal Rifayet, y también contener el avance de los grupos que ahora, como les he comentado, se han afiliado a los turcos al noroeste del país, incluyendo también al Ejército Libre Sirio y al Frente Nusra, que en su momento eran amigos por situación de vida, pero que han tenido problemas recientes. Ahora vamos acá al sur del país, porque hay varias noticias que discutir. También me parece muy interesante es que ya el ejército sirio, pero voy a acercar acá lo más posible para que lo puedan ver, el ejército sirio ya controla el 85% de todo el territorio al sur del país. Ya no existe esa división que existía entre los grupos afiliados al ejército libre sirio al sur de Damasco. Solamente queda acá la presencia de Daesh al sur del país, aunque ¿verdad? El ejército sirio está controlando esta zona de manera cabal y ya entró en 4 áreas de Hash Aswad al sur de Damasco, aunque Daesh dice que liderará un contraataque. Ese hecho yo lo veo bastante alejado de la realidad. Yo creo que Daesh al final del día va a tener que firmar un acuerdo o lograr un acuerdo con los sirios para poder salir de esta zona. No tiene otra escapatoria. Creo que tiene varios lobos solitarios en Damasco, como ese lobo solitario que puede atacar una ciudad o lo que sea, pero fuerza en esa zona no le veo. También hay que destacar que hoy en el centro de Damasco Daesh lanzó un misil en el centro de Damasco y de hecho estuve mirando el vídeo, un vídeo muy triste, muy lamentable. En ese vídeo pude ver a mucha gente herida, o no mucha gente herida, disculpe, mucha gente corriendo y varias personas heridas, algunos de ellos que estaban, bueno, parecía que estaban muriendo, y bueno, me parece muy triste este ataque. También, si esto me lo permite, muy interesante, acá al sur de Jairut, al este de Karamun, el ejército sirio encontró municiones y armas pesadas, probablemente dejadas por los grupos rebeldes que controlaron esta franja territorial de Jairut, grupos también afiliados al frente Nusra al noroeste del país. Yo creo también que, quiero que lo puedan ver, creo también que el ejército sirio está teniendo una efectividad brutal en restablecerse en toda esta zona territorial del país. Esta zona cercana a la frontera con el Líbano. Yo creo que la situación en el Líbano tras la victoria de Hezbollah y poder mantener toda la frontera con el Líbano libre
le da un respiro al ejército sirio en cuanto a dónde hay que concentrarse en el país. Insisto, yo creo que después de que se hagan estos aspectos que le menciono, como fortalecerse en Alepo y poder contener al ejército turco al norte del país, ¿verdad? Si es que también a largo plazo liderarán un acuerdo con los kurdos para poder contener el avance del ejército libre sirio y de los turcos en esta región del territorio sirio, me parece a mí que le dará luz verde para poder atajar a Daesh en Tasil y a todos los grupos rebeldes que combaten desde esta zona territorial controlada por las Naciones Unidas hasta el suroeste de Azuaida. Recuerden, nunca lo olviden, que esta porción territorial controlada por las Naciones Unidas es un territorio que Israel cedió luego de la guerra de los 6 días dentro del marco de la resolución 244 como un territorio neutral que es controlado por los cascos azules, un territorio que divide los altos del Golán y el territorio sirio. Esta porción territorial constituye aproximadamente solamente el 5% de todo el territorio que el Estado de Israel conquistó luego de la guerra de los 6 días y dentro del marco territorial de los altos del Golán. Vamos a ver, vamos al este del país porque hay una noticia muy interesante. ¿Se recuerdan de Azugna? ¿Se recuerdan esa gran porción territorial que controlaba Daesh, o donde al menos Daesh tenía zonas de influencia? Pues miren, se ha reducido en casi entre un 15 y un 17%, estuve haciendo las comparaciones, y se ha reducido drásticamente, por lo que las vías las vías vehiculares desde Deir ez-Zor hasta Azugna, pasando hacia Palmira, y desde Palmira pasando por Dumaira y de Dumaira a Damasco, están totalmente abiertas. Sin duda alguna, estas zonas son clave, estas zonas vehiculares son claves para el ejército sirio, y yo creo que les da la fortaleza por si en algún momento, luego de que acaben con los turcos y acaben con la presencia de grupos rebeldes y de Daesh específicamente al sureste del país, y si decidieran atacar a los kurdos en toda esta franja territorial a través del Éufrates, pues miren, tienen todas estas zonas vehiculares abiertas. También al este del país hay que destacar, específicamente al noreste de Abu Kamal, que 4 civiles murieron y otras docenas resultaron heridos en un bombardeo en la ciudad de Al-Sousa, al sur de Deir ez-Zor. Me parece a mí que el único bando que ha continuado proactivamente en bombardear a Daesh en toda esta franja territorial, desde el norte de Abu Kamal hasta el sur de Jajin, y en donde único Daesh tiene presencia ya a través del Éufrates, ha sido el bando de la aviación rusa y de la aviación siria. Eso es algo que hay que descartar evidentemente. También vemos que la presencia de Daesh del sur de Al-Hawla hasta el sureste de Azuar se ha reducido y hemos visto que tanto los YPG como las Fuerzas Democráticas Sirias, sí, se llaman Fuerzas Democráticas Sirias. Sé que muchos de ustedes se molestan porque yo utilizo el nombre, pero yo llamo en este conflicto a cada grupo como se autodenomine, no se molesten conmigo, no creo que sean mi opinión, no creo que sean democráticos para nada, pero ese es su nombre. Y bueno, han reducido la presencia de Daesh en toda esta franja territorial al oeste de Al-Baj, zona fronteriza con Irak, evidentemente. Vamos a Perfeina, noticias muy interesantes al norte de Al-Hasaka. Vemos que el ejército sirio ha comenzado a expandirse un poco con la intención evidente de crear un corredor directo entre esta porción territorial que interesantemente tiene muchos caudales a su alrededor, con la intención de crear un corredor directo desde esta porción territorial hasta el centro de Hasaka. Lograr eso para el ejército sirio sería algo grande, porque cortar la presencia o las vías de contacto vehicular que tiene tanto los YPG como las Fuerzas Democráticas Sirias desde el sur de Al-Hasaka hasta el norte de Al-Shadadai sería algo muy lamentable o bueno, algo que le afectaría grandemente a las Fuerzas Democráticas Sirias, a los YPG. También cabe destacar que acá al norte del país llegaron 200 camiones con armas y equipo militar para las YPGs. Específicamente llegaron a la ciudad de Tel Bider. No se olviden que esto fue provisto por los Estados Unidos a los YPG o al grupo YPG, que es un grupo kurdo sirio que combate en el norte del país.
Esto llega, ¿verdad?, dentro del marco o del acuerdo del paquete militar que los Estados Unidos disculpen, le prometió a los kurdos al norte del país, un acuerdo militar que tiene una duración aproximada de 10 años. Y también no se olviden que los Estados Unidos tiene actualmente 7 bases militares al norte del país, de las cuales 3 de ellas son bases aéreas. También algo que me llamó mucho la atención es que acá, en Al-Qamishli, esta zona territorial controlada, Al-Qamishli, controlada por el ejército sirio, una buena porción territorial donde de hecho aún controla el ejército sirio el aeropuerto de Al-Qamishli. En esa zona, en un checkpoint, llegaron varios francotiradores franceses que fueron luego posteriormente detenidos por el ejército francés. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacen varios francotiradores en dirección hacia el Qamishli? O sea, se habrán equivocado, habrán ido allí con alguna intención, pero desde mi punto de vista yo creo que esto fue probablemente un error. O sea, caer en territorio sirio o controlado al menos por el ejército sirio, no sé, no me hace mucho sentido. Pero bueno, vámonos al noroeste del país, que también tenemos molta feina ahí también, ¿vale? Vamos allá, si esto me lo permite, ¿vale? Bueno. Primero, comencemos con una noticia muy interesante. Primero, en Tartus se creará el primer proyecto turístico en la villa de Manarat. Este proyecto es un proyecto con costos ascendentes a $90 millones. Dentro de este proyecto se planea construir un hotel 5 estrellas cercanos a la playa, un centro comercial, varios mercados comerciales. Se prevé, ¿verdad?, desarrollar toda la zona de las playas en la ciudad en la villa de Manarat. Y también se piensa crear o se planifica crear zonas para que los niños jueguen con la finalidad única, ¿verdad?, de revivir la vida civil en esta área. Me parece a mí que no quiero utilizar un término erróneo con el hecho de decir el proyecto expansivo, porque no es ese el caso, ¿no? Siria es actualmente el mayor comprador de armas ruso, así que esto no es un proyecto expansivo ni un proyecto neocolonialista, pero la inversión rusa se ha visto disparada en Siria luego a mediados de 2016 vemos cómo se dispara, no solamente explorando y explotando petróleo al sur de Deir ez-Zor, o también buscando petróleo en la costa siria, específicamente acá al oeste de Tartus, en el mar Mediterráneo, pero ahora vemos también que a nivel territorial se expande. Y bueno, me parece ahí muy interesante esto, la presencia militar y económica de Rusia en Siria se fortalece. También se informa que 5 soldados, incluyendo un capitán, fueron asesinados y 3 más resultaron heridos en una trampa sorpresa en el área de Houla, al norte de Homs. Houla está acá al noroeste de Shin. También ¿verdad?, he podido encontrar una información muy interesante, y es que el ejército sirio entró en la ciudad de Hafnafshta, al sur de Hama. Esta ciudad le dio bastantes dolores de cabeza al ejército sirio en su momento, y en su momento creo que ocurrieron varios ataques esporádicos desde esa zona hacia la carretera, hacia la M5 que conecta el norte de Homs con el sur de Hama. También otra noticia muy interesante, y es que aproximadamente 35.000 personas dejaron la bolsa al norte de Homs, esa famosa bolsa que había en toda esta porción territorial, la dejaron y se dirigen hacia la porción noroeste del territorio sirio, que es controlada tanto por el Frente Nusra como por el Ejército Libre Sirio, y por ende las confluencias de ambos grupos, junto también al ejército turco, quien controla todos estos puntos de visualización que tiene en toda esta franja territorial al noroeste de Siria. También cabe destacar que al norte de Al-Hafaya, el equipo de artillería del ejército sirio atacó intensamente en la Tamina. Esto como respuesta a varios ataques que ocurrieron acá al norte de Al-Hafaya por parte del Frente Nusra. También cabe destacar
que los bombardeos del ejército sirio en Qafzita, al norte de Hama, continúan. Y de hecho, tristemente, un hombre y su esposa murieron en uno de estos ataques. Para ir ya culminando, les tengo dos noticias que creo que muchos de ustedes fliparán con ellas. Y es que las fuerzas gubernamentales retiraron sus tropas del frente de Al-Hader, al sur de Alepo, y las movilizaron hacia la base de Asán. ¿Cuál es la estrategia detrás de esto? No tengo idea, pero me gustaría que muchos de ustedes me dejaran su comentario abajo y me dijeran qué piensan de esto. Y finalmente, quizás muchos de ustedes han leído esta noticia, pero quizás algunos no, en una noticia sorpresa, imágenes satelitales informan que el ejército turco estableció una base en Kirbat Kirs, al oeste de Alepo. Me parece a mí, e insisto, como les comenté a muchos de ustedes, yo sé que algunos de ustedes me dijeron, no, esto no es una zona de influencia de Turquía, no. Esta zona es una zona de influencia militar y de presencia militar turca. Yo me quedo con las palabras que dijo en su momento uno de los generales turcos de que la intención de la operación Ramo de Oliva era llegar hasta Mosul y conquistar las zonas controladas por los kurdos, y eso implica el norte el noroeste de Irak, el norte de Siria. No digo que esto lo vayan a llevar a cabo, esto es pura propaganda, pero la intención y la estrategia militar pasa por movilizar o llevar acciones como estas. Y bueno, qué mejor experimento, y no lo digo como lo que yo crea, pero ¿verdad? Desde el punto de vista turco, según lo que está ocurriendo en el conflicto, la perspectiva de ellos es qué mejor Siria para ver cómo surge esto. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. Denle like, suscríbanse al canal, presionen la campanita, dejen ahí abajo sus comentarios, déjenme saber desde dónde ven este vídeo. Estoy muy feliz con ustedes de poder, ¿verdad?, realizar un nuevo vídeo. Les pido disculpas por, ¿verdad?, no poder esa constancia de realizar más de un vídeo semanalmente, pero estoy muy agradecido con todos vosotros. Y bueno, gracias a todos por el apoyo y sigan viendo y esperando un nuevo vídeo de José Ariel Muñiz Gómez en Conversación Internacional desde Barcelona. Ya estamos en Barcelona de vacaciones por fin. Y bueno, muchas gracias a todos y un saludo.